¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Emma Coronel, la polémica esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró hoy culpable ante un tribunal federal por narcotráfico, lavado de dinero y del manejo de empresas relacionadas con el cártel de Sinaloa. Esta declaración se produce tras casi 4 meses en los que la exreina de belleza fuera capturada en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia. Emma Coronel, que llevaba años exhibiendo una vida de suntuosidades, pues nació hace 31 años en California, tenía la doble nacionalidad estadounidense y mexicana, incluso sus hijas nacieron acá. Pero hace apenas 2 meses Emma pasó de ser una exreina de belleza rodeada de lujos a ser detenida por su supuesta implicación en el narcotráfico internacional. Entre los eventos de los que se le acusó a Coronel se encuentran la fuga de su esposo, Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad del Altiplano en el 2015, ya que según las autoridades estadounidenses, Emma fue quien orquestó la construcción de este túnel que están viendo en sus pantallas de 1,5 kilómetros aproximadamente, que conectaba la ducha de su celda con una casa de seguridad. Entre el 2018 y el 2019 se celebró en Nueva York el famoso juicio, el juicio del siglo al Chapo, y Emma captó la atención de todos los reporteros por sus especulaciones, por sus atuendos y por su llamativa presencia diaria. Incluso algunos medios la bautizaron como la Kardashian mexicana, pero el destino le jugó una mala pasada cuando su compadre, Dámaso Alonso, el licenciado, la involucró en su testimonio y dio los detalles sobre la fuga del Chapo. ¿Qué le deparará el futuro a Emma Coronel después de su culpabilidad confesa y su trayectoria en el mundo del crimen organizado? ¿Será realmente verdad o esto es una maniobra simplemente en un acuerdo de información por verse antes libre de la cárcel? Hoy vamos a tener con nosotros invitados de excepción, testigos de primera línea, que nos van a ayudar a entender un poquito más el momento en el que se encuentra. Así, y en exclusiva, comienza El Espejo. Bueno, pues obviamente es el turno de presentar a nuestros invitados y estoy feliz porque está con nosotros Feliz Jiménez, ex inspector general de la DEA. Tiene una experiencia inmensa en este tipo de casos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Félix, en el día de hoy. Yo estaba diciendo, porque obviamente me ha tocado seguir este tema muy de cerca, ¿habrá alguna posibilidad de que esto sea una posibilidad de información por beneficios en la cárcel? El juicio del Chapo ha estado plagado de asociados del Chapo que en el último minuto lo delataron, hablaron sobre él y han logrado reducir sus condenas. En el caso de Emma Coronel, ¿existe la posibilidad de que Eric Maguire la haya utilizado para que exista esa posibilidad? En mi experiencia de cómo se ha desarrollado esta acusación y procedimiento judicial, entiendo de que aunque aparezca en la prensa de que ella no está cooperando, definitivamente tiene que haber un tipo de negociaciones entre el abogado de ella y la fiscalía, ya que fue arrestada ahora mismo en febrero, ya en junio se está declarando culpable y básicamente lo que entiendo es que hay cooperación. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? Cooperación, cuando las autoridades federales buscan cooperación, siempre la persona tiene que ir hacia arriba, no puede ir hacia abajo. Bueno, ¿qué cooperación más alta que el Chapo Guzmán puede dar ella? ¿El dinero? Bueno, dinero. ¿Las rutas? ¿Quién maneja la organización? No tanto. Dinero, corrupción política y gubernamental en México. Altos oficiales de gobierno como jueces, militares, presidentes y así sucesivamente, individuos que recibieron paga para proteger al Chapo, ya que Emma Corregel, en el tiempo que el Chapo estuvo preso, era quien corría la nómina del dinero del Chapo. Bueno, fíjate que ese es un tema muy particular, porque quienes estuvieron cerca del Chapo, en el entorno del Chapo, todos aseguran que
Emma Coronel era una mujer inteligente, pero no con la capacidad como para poder manejar algo así, sobre todo porque además la organización, el Cartel de Sinaloa como tal, es una organización donde cada uno tiene que hacer algo. Y Emma Coronel supuestamente no estaba incluida en ninguna de esas oficinas que en el juicio del Chapo Guzmán nosotros pudimos escuchar cómo se dividían esos trabajos. Pero vamos a escuchar a una persona que sí estuvo dentro del entorno del Chapo Guzmán por cerca de 6 años. Ella fue narcotraficante, era el brazo derecho del Chapo, de Alex Cifuentes. Se dedicaba desde el DF a traer mensajes, y esa nómina de la oficina del DF, y fue además en algún momento una de las encargadas de manejar el negocio de la cocaína con las FARC. Vamos a escuchar qué es lo que dice esta mujer, que en este momento está protegida por las autoridades, pero que conoció muy bien a Emma Coronel. Mira, Mariana, en todos estos años que yo estuve trabajando con ellos, con el padrino y con Alex, nunca vi a Emma tener ningún tipo de negociaciones. Obvio, posee muchísima información de mucha gente que pudo estar involucrada con él, inclusive políticos, cuentas bancarias, propiedades, obviamente, pero nunca la vi encargada de negociar. Creo que es mucho más un arreglo que tiene ella con la fiscalía y más los agentes que están a cargo de ella, que son los que estuvieron en el juicio del padrino. Entonces me imagino que ella tomó la decisión que tiene que tomar, que es la decisión más inteligente, es cooperar con el gobierno, irse después a Witness Protection Program y empezar una nueva vida. Es la única solución que tiene. Si no, ella está dispuesta a que la mínima sean 10 años, pero si ella no se declara culpable y pelea, le van a dar por lo mínimo 20 o cadena perpetua. O sea, otra víctima más de su propio invento. Cometió un error, sabía con quién andaba, y al estar ahí eres un co-conspirador. En mi opinión, tampoco creo que tengan una buena relación con sus hijos, porque es eso, ellos quedaron encargados de sus negocios. La que siempre ha sido su mujer representativa es Griselda, y con doña Consuelo no creo que tenga una buena relación. Es más, una mujer que tiene mucho más mundo. Ella, por lo tanto, es ciudadana americana, se le facilita mucho más su vida acá, y el gobierno de los Estados Unidos sí es muy responsable cuando tú cooperas con ellos y te ayudan acá a hacer una nueva vida. Ella va a dejar su pasado atrás, igual está joven, me imagino que continuará. Bueno, pues esta joven es la famosa Catleya, el eslabón perdido. ¿Se acuerdan? El Avatar, en el juicio del Chapo Guzmán, que salió a relucir su nombre. Hubo un leak en ese juicio que pudo haberle costado incluso la vida, y es una cuestión que no había ocurrido, y mucho más cuando el juez dijo que en ningún momento podían salir a relucir las imágenes o las fotografías de las personas de las que se hablara en ese juicio. Esto se filtró y todo el mundo empezó a especular quién era el Avatar, quién es el eslabón perdido. Bueno, ella es el eslabón perdido, es esa mujer que, como les decía, siendo muy joven, pasó de ser una de las cooperantes del cartel de Sinaloa cerca del Chapo Guzmán y de Alex Cifuentes a convertirse en una de las informantes del FBI con los que estuvo cerca de 2 años. Ella conocía bien el entorno y ella siempre dijo que el Chapo era muy particular con sus mujeres, excepto doña Griselda, que es la primera mujer del Chapo y la que aparentemente sí ostenta mucho poder dentro de ese clan familiar. Emma estaba mucho más dedicada a la Belle Époque y a un poco a la imagen, que a lo que eran los negocios. Aunque obviamente, Félix, esa particularidad de que ella fue la encargada de la casa, de conseguir la casa a Alfredo, a uno de los hijos del Chapo y al Dick, y de incluso de organizar ese túnel. Ahí sí ya la han pillado. Correcto, y por eso es que está acusada también aquí en los Estados Unidos, por conspirar para ayudar a escapar el Chapo en el 2015. Básicamente ella fue la que compró el terreno, o sea, los hijos fueron los que compraron el terreno, pero ella fue la que autorizaba y a la misma vez era la que llevaba los mensajes a la prisión, que entraba y sacaba los mensajes que el Chapo quería enviar al resto de la organización. O sea, todo eso está grabado, documentado y por supuesto, luego de que se hiciera la investigación. Pero ella fue la que coordinó la compra del terreno, de la casa, donde se comenzó la excavación del túnel de metro de casi 1 milla. Sí, era 1,5 kilómetros. Kilómetro y medio. Y fue la que introdujo
el teléfono celular, que no era un teléfono, era un reloj celular, que tenía un GPS, y ese GPS era el que le dio la indicación donde exactamente estaba la celda y donde ellos podían taladrar para llegar a donde estaba el baño de esa celda, para poder llegar ahí, para que él pudiera escapar por esa excavación. Fíjate, esta mujer que estábamos poniendo antes, Catleya, el famoso eslabón perdido, que es la protagonista de mi libro. Por eso te digo que me tocó cerca de 4 años seguir una investigación muy profunda, hablando además con los agentes del FBI que participaron en esta operación. Hay algo que yo le preguntaba a los agentes que participaron, a Bob Potash y a Steve Martin. Yo les decía, para ustedes, y te hago la misma pregunta a ti, para ustedes tiene que ser extremadamente difícil cuando se está persiguiendo a este tipo de narcotraficantes, que todo el mundo obviamente señala con el dedo, porque son delitos que se han cometido, pero la impunidad y la corrupción de aquellos que quieren ser más poderosos que ellos, haciéndolos poderosos. En el caso, por ejemplo, de expresidentes de México que están supuestamente involucrados en la protección del Chapo Guzmán, o de la desarticulación de los Beltrán Leiva, que son los carteles contrarios para que ellos ganen poder en ciertos territorios. ¿Qué se hace con esa impunidad y con esa corrupción? Porque muerto el perro en este caso no se acaban las pulgas. Correcto. Pero básicamente o sea, el dinero corrompe a estos individuos, o sea, a estos políticos. O sea, no hay nada o sea, la motivación por la cual hacen esto es por el dinero. El dinero es poder. O sea, para ellos poder llegar a cierto poder y mantener ese poder, tienen que recibir la paga que le dan estos narcotraficantes. Llega el momento donde ya están tan corruptos que ya pierden el concepto de sus funciones de gobierno versus lo que es correcto y lo que es malo. Pero ustedes, las agencias federales, la DEA, que en muchos casos tienen material brillante de grabaciones, de horas y horas y horas de grabaciones, en las que en muchos casos sí hay involucraciones concretas contra este tipo de individuos. En el juicio del Chapo se dijo que no se podía juzgar a alguien en ausencia y que no se mencionaran esos nombres, solamente se permitió que en el caso de Alex Cifuentes se involucrara a Peña Nieto y a Calderón. Pero ustedes que tienen todo ese material, ¿qué puede hacer el gobierno de los Estados Unidos cuando tiene esos indicios de esa corrupción? Bueno, para darte porque es una hipocresía, perdón. Para ejemplo, un botón. Fíjate el caso de Noriega. O sea, el caso de Noriega, o sea, sí, nosotros sabíamos que estaba envuelto, lo teníamos todo, pero esperamos al momento preciso para poder llevar la acusación y poderlo sacar y traerlo a Estados Unidos. O sea, la ventaja que nosotros tenemos en la DEA y en las investigaciones federales es que tenemos el tiempo. El correr para acusar a una persona y no tener un caso concreto para poder conseguir una convicción no es el estilo de investigación nuestra. Nosotros esperamos, seguimos recolectando pruebas. Y, por ejemplo... Sí. Bueno, pues seguimos hablando de Emma Coronel y de esa declaración de culpabilidad. ¿Y quién mejor para contarnos qué ha pasado esta mañana en esa corte que Mabel Petit, que estuvo precisamente en la audiencia del día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué se pudo vivir esta mañana? Bueno, estuvo presente prácticamente, nos devolvimos a los escenarios de Joaquín El Chapo Guzmán. Emma Coronel estaba realmente decidida a aceptar la culpabilidad cuando el juez le leyó los cargos y le aclaró que era necesario que ella entendiera que una vía que estaba utilizando no le permitiría apelar, por ejemplo, a la sentencia si ella consideraba que la sentencia no era justa, que él iba a tomar esa sentencia en base a una guía que hay y que de acuerdo a los reportes que le presentara la oficina de prisiones, los abogados y los fiscales. Y en todo momento pues ella dijo que sí, pareciera que estaba clara. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar hace ya unos meses con los abogados y ellos nos informaron dos cosas en las que hicieron hincapié. Uno, ellos estaban tramitando el grado de culpabilidad y los delitos, evaluando las evidencias. Y lo que sí dijeron es que ella no iba a colaborar con la justicia.
Y esto surgió a raíz de una publicación que se dio a los primeros días de su arresto en Washington. La publicación es de Vice News, que decía que ella había llegado a un acuerdo y que iba a suministrar información. El caso de Emma Coronel es muy particular, no había sido liberado el expediente hasta hace pocos días y la acusación de Emma Coronel también se mantuvo en sello hasta ayer. Lo que quiere decir que había alguna información que no querían los fiscales o el juez que se hiciera pública, pero los abogados nos aclararon que ella no está colaborando con la justicia y desmintió lo que había publicado. Pero aquí hay un tema, y Félix lo puede decir, o sea, habitualmente cuando se llega a un proceso de negociación, y dependiendo qué negociación, no se hace pública. Es una negociación donde obviamente hay información y lo que menos se necesita es que públicamente se piense que se está colaborando con las autoridades. Eso es correcto. O sea, ese es el procedimiento correcto. Al menos en los casos que yo conozco siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ella ahora se declaró culpable, ahora cuando sea el momento de la sentencia, que posiblemente sea una sentencia en sala cerrada, ahí la fiscalía le informa al juez si ha habido algún tipo de cooperación, para que el juez tome en consideración en el momento de la sentencia, y entonces una vez se le explique todo al juez, él determinará cuántos años de prisión le impondrá a Emma Coronel. Y hay un tema muy interesante en todo esto, y esto es importante que la gente lo sepa. Cuando las agencias federales o cuando la DEA se ofrece de repente la posibilidad de colaborar con las autoridades, en ningún momento ellos tienen la potestad de poder decir te vas a librar de la cárcel o te van a dar menos años. Eso es algo que le va a corresponder al juez. Lo que sí hacen es elaborar unos documentos en los que se explica desde el principio hasta el final qué es exactamente lo que esa persona ha hecho y por qué el juez debería considerar que ha rescindido de algunas formas su delito, ha colaborado con la sociedad o en limpiar su nombre, y el juez es el que determina en ese momento si la puede dejar en libertad o si, dependiendo de los cargos que tenga y de la colaboración que haya hecho, así obviamente es menos tiempo de cárcel. Pero es importante destacarlo porque hay mucha confusión con ese tema. Bueno, el procedimiento correcto es que ahora le asignan el caso a un oficial de la Corte, y el oficial de la Corte, antes de hacer la recomendación al juez, se reúne con los abogados y con la fiscalía, y ahí determinan, o sea, a ese oficial le enseñan cuál fue la cooperación, si alguna, para que el juez tome en consideración toda esa información y el día de la sentencia le imponga la sentencia apropiada. Maybot, obviamente durante el juicio vimos a una Emma absolutamente retocada, hoy con un mono verde, como le corresponde a todos los presos que se presentan en esas audiencias, pero anímicamente ¿se pudo ver algo? ¿Se la veía segura? ¿Se la veía insegura? Cuéntanos un poquito a los que no pudimos presenciarlo. Emma Coronel se veía segura de lo que estaba haciendo. Obviamente está pasando un momento difícil, así nos lo informaron los abogados, pero se veía segura de lo que estaba diciendo. Yo creo que ella había hablado muchísimo con los abogados antes de tomar esta decisión, porque no tenía ningún tipo de duda al momento que el juez le preguntaba sobre las consecuencias que traería para ella declararse culpable y renunciar a un juicio conjurado y completamente a lo que es la parte de la apelación, que creo que era lo que más preocupaba en ese momento. Fíjate, cuando se dio cuando la detuvieron en el mes de marzo, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar también con el ex jefe de uno de los carteles más fuertes del narcotráfico en Colombia, con William Rodríguez Abadía. Y le preguntábamos cuál es el papel de la mujer realmente en la vida del narcotraficante, sobre todo cuando está en la cárcel. Estos hombres que han tenido todo el poder, Félix, y que de repente se encuentran con que les están fracturando su familia o con que de repente los pueden hacer vulnerables. Mi pregunta hacia él en aquel momento era, ¿se le podría hacer vulnerable al Chapo como para que hablara tratando de detener a la madre de sus hijas y ponerle en el aprieto que le han puesto las autoridades en este momento? Es una posibilidad muy grande de que el arresto de Emma Coronel
sea una piedra en su camino y que él no quiera ver a su esposa que cumplir una perpetua de cárcel. Entonces él dice, bueno, yo coopero con ustedes, pero denle una sentencia. Si todos los asociados, la mano derecha, la izquierda, el meñique, todos hablaron en contra del Chapo, eran los mejores amigos y todos de alguna forma, claro, porque necesitaban, muchos de ellos, por cierto, que esa es otra de las cosas que uno no se puede explicar. Yo entiendo que colaboren con las autoridades y que den información y todo lo que tú quieras, pero no dejan de ser delincuentes y no dejan de ser narcotraficantes y no dejan de ser asesinos. Y muchos de estos individuos están en la calle porque dan información. Y ese es un tema también que es harina de otro costal, como el que se suele decir. Correcto, pero fíjate, una situación importante aquí es que el Chapo no puede ir para abajo a entregar a nadie debajo de él. La única forma que nosotros escucharíamos al gobierno es quién tú vas a entregar más arriba que tú, para poder tener fuerza la cooperación del Chapo. Yo te digo algo, si el Chapo habla, tienen que hacer una cárcel al lado de la del Chapo para poner a toda la gente que le hizo quien era. Bueno, se nos voló el programa como siempre. En este poquito tiempo, una reflexión, ¿qué podemos esperar? Yo te diría que si, de acuerdo a mi opinión y muy personal, yo creo que deben haber muchos políticos en México muy preocupados, muchos ex oficiales de gobierno como generales, expresidentes, alcaldes y un sinnúmero de altos funcionarios de mucha alcurnia. Deben estar preocupados hoy con esta situación que se ha desarrollado aquí en el tribunal hoy en Nueva York. Te cuento un solo detalle. Esta chica en una ocasión me contó que le mandaron llevar unas maletas con un mensaje a una gente muy, muy poderosa de la Iglesia Católica en México. Y ella lo cuestionó, dijo, ¿cómo me voy a presentar yo y voy a dar ese recado, padrino? Y le dijo, mijita, el curita le va a arrancar la mano. Y así fue. Nos vemos. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Nos vemos en el día de mañana. Chao.